Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar con la unidad teórica número 1 de Prehistoria y Arqueología, donde estamos tratando de repasar qué es esta disciplina de la arqueología, cómo se relaciona con las otras disciplinas sociales, qué tipos de estudios hace la arqueología, qué tipo de preguntas se hace, cuáles son los materiales con los que trabajamos los arqueólogos y arqueólogas, qué tipo de problemáticas generan esos materiales para su abordaje, para su interpretación. Como les marcamos en la clase inicial, vamos a tratar de mostrarles a través de todo este curso que la arqueología es una disciplina viva, una disciplina que se hace en la actualidad, que se practica en la actualidad y que la practicamos muchas personas que estamos en el sistema científico nacional y que en ese sistema científico ustedes también pueden tener un pequeño lugarcito, ¿sí? Entonces, por eso, para la clase de hoy, que es la clase orientada en primer lugar a trabajar el tema de cómo es una investigación arqueológica, nosotros no vamos a compartir un Power, van a descansar del Power, ¿sí? Sino que vamos a compartir un video, una especie de documental breve que hemos hecho hace un par de años en nuestro lugar de estudio, en Anfama, en la provincia de Tucumán, ¿sí? A ese lugar nosotros vamos todos los años, 2 o 3 veces en cada ciclo anual, para realizar tareas de campo, de investigación, prospecciones, excavaciones, distintas tareas arqueológicas, y uno de esos años llevamos con nosotros a un equipo de la Escuela de Artes, sí, perdón, la Facultad de Artes de la Escuela de Cine, y ellos nos colaboraron tomando muy buenas tomas de nuestro trabajo, también con la gente, y a partir de eso generamos un videito de unos 30 minutos donde contamos qué es hacer arqueología en la Argentina y qué es hacer arqueología en Anfama. Entonces, la primera parte de la clase va a ser ese videito, ¿sí? La segunda parte de la clase, y eso va a tener una serie de preguntas en la ficha correspondiente a la clase de hoy. En segundo lugar, vamos a trabajar sobre qué es el registro arqueológico y el tiempo, la temporalidad que está reflejada en el registro arqueológico, ¿sí? Entonces, esto es bastante interesante. Esto lo van a poder ver en la bibliografía de González Ruibal y Allán, ¿sí? Vamos a tener dos secciones muy chiquititas, pero muy interesantes. Una es la formación del registro arqueológico, entre la página 73 y 77, y la otra, el tiempo y la arqueología, en 3 páginas, 147 y 151. ¿Qué me interesa que ustedes capten de este material? Como les decía, es muy breve, traten de leerlo con atención. Capten, primero, ¿qué es el registro arqueológico? Que vuelvan a preguntarse sobre esto de lo dinámico y lo estático, y perdonen que esto esté siendo un poco contradictorio, pero lo vamos a seguir trabajando y lo vamos a trabajar en la clase del jueves 6, del próximo jueves, en la cual nos vamos a ver en el Meet presencial, digamos, en el Meet, y ahí vamos a trabajar estos temas, pero con esta bibliografía vamos a volver a retomar si el registro arqueológico es estático o dinámico, ¿sí? Porque en principio lo habíamos definido como lo estático para entender lo dinámico que era la práctica, pero ahora vamos a complejizar un poco eso para saber que si bien el registro en esa definición es estático, el registro también cambia, ¿sí? Y es muy importante que como arqueólogos y arqueólogas sepamos por qué cambio, cómo cambio y qué tipo de cosas estamos interpretando. En segundo lugar, vamos a tratar de pensar en el tiempo, en lo que nos dice del tiempo el registro arqueológico, ¿sí? Y esto es importante que lo tengan en mente, que lo puedan trabajar. Hay unas carillas muy, muy interesantes que nos pueden ayudar a pensar un poco el contexto material en que vivimos, ¿sí? Y por ahí desde ese punto podemos empezar a trabajarlo, ¿sí? Cómo el tiempo persiste en la materia, cómo nuestro entorno material está cargado de
temporalidades distintas, de capas temporales distintas. Lo pueden ver en su casa, pero también lo pueden ver, y por ahí más cabalmente, en el centro de Córdoba, ¿sí? O el centro del pueblo, la ciudad donde ustedes estén en este momento. Pueden recorrerla y tratar de ir pensando los tiempos, ¿sí? Un edificio tiene un tiempo, otro edificio tiene otro tiempo. Esa materialidad nos habla de condiciones sociales, estéticas, a veces de conflictos, ¿sí? A veces de negociaciones. Hay tecnologías que tienen temporalidades distintas, tecnologías que nos remontan a milenios atrás, ¿sí? La rueda, por ejemplo. Entonces, pensar en el tiempo y la multitemporalidad que está intrincada en lo material, en el entorno material que nos rodea, nos puede ayudar a pensar algunos procesos sociales en esta materia, pero les puede ayudar a pensar muchas cuestiones si no se dedican a esto y piensan estrictamente en términos históricos, ¿sí? La ficha de hoy, o la ficha de esta clase, va a tener algunas preguntas importantes. Las dos primeras, como les decía, están muy relacionadas a pensar en ese videíto que hemos hecho con la cátedra, ¿sí? Básicamente es qué tipo de preguntas responden los materiales y características de los sitios arqueológicos, y la segunda es qué actividades de campo se realizan en una investigación arqueológica. Son dos preguntas muy sencillas. Las otras dos están referidas a la bibliografía y son por ahí las preguntas complejas de esta clase. Primero, ¿qué es y qué representa el registro arqueológico? Acá les tiro una línea. Piensen en lo que habla la bibliografía sobre las interrupciones, ¿sí? Me gustaría que piensen en eso. ¿Qué son las interrupciones? ¿Cuál es la importancia de las interrupciones en la formación del registro arqueológico? Y en segundo término, ¿en qué formas materiales persiste el pasado en el presente? Y aquí que tomen mucha atención a algunos conceptos como el de filtración, que hablan los autores, la persistencia, ¿sí? Y la propia temporalidad o la temporalidad propia que tienen algunos materiales, ¿sí? Finalmente, la bibliografía obligatoria, que como les decía, ya se les adelante, son esos dos trámites de González Ruibal y Allan. No quiero cerrar este video sin agradecer, sin reconocer a distintos compañeros y compañeras que han estado colaborando en el foro, ¿sí? Hay muy buenas preguntas en el foro y me gustaría que las activen mucho más, porque estas preguntas o la participación, las reflexiones que están haciendo en el foro son muy buenas, les ayudan a estudiar, ayudan a que otros compañeros estudien, y además a mí me ayuda a saber quién es buen alumno, quién es buena alumna, quién es aplicado, quién no está prestando atención. Entonces, eso yo lo voy a valorar en las notas al final del semestre. Así que Micaela, Candela, Milagros, Jorge, Paula, Jimena, Ana, Valentina, Jazmín y Natalia van por el buen camino. Sigan ahí, sigan en el foro. La gente que no ha participado, por favor, participe. Y bueno, el recordatorio es que nos vemos en el Meet del jueves 6, el jueves próximo, a las 12 del mediodía. Muchas gracias y nos vemos la próxima, y nos seguimos conectando por el foro.